el sistema de rehabilitación carcelaria y la inseguridad ciudadana. Introducción al video El sentido común. La corrección política es una construcción hegemónica de lo que una sociedad cree que está bien. Normalmente son los intelectuales quienes con mayor fuerza ayudan a configurar lo que se conoce como el sentido común. En el Ecuador hay más sentido común en la opinión pública que en los líderes de los movimientos y partidos políticos, en decadencia moral que causan vergüenza ajena con honrosas excepciones. Miremos el criterio de nuestro analista, el doctor Manuel Pozo Zumárraga, que ha dirigido su aporte al señor presidente de la República, a la señora ministra de Gobierno y al señor director de Rehabilitación, SNAI. Y yo afirmo que en materia de gestión y de gobernanza, el Ecuador no da pie con bola desde los gobiernos de Correa, Moreno, y hoy se tiene el criterio errado de que el problema de las cárceles y la inseguridad ciudadana es la inadecuada distribución de las asignaciones presupuestarias y cambiando personal en la dirección de rehabilitación. Y con un nuevo estado de emergencia carcelaria se saldrá de este infierno y de sangre innecesario denominado sistema carcelario. En mi opinión, este hecho niega el viejo discurso de la burocracia penitenciaria que sostiene reiteradamente que la crisis del sistema de cárceles se debe a la escasez de recursos y se pretende privatizar el servicio y la gestión y otras acciones tibias que no enfrentan las causas internas y externas del narcotráfico y narcolavado que viniendo desde Colombia y México y su comercialización a Estados Unidos ha convertido al Ecuador en un país estratégico para lavar dinero, expandir el consumo de la droga y destruir el entorno familiar sin políticas públicas, que lo describo en 2 de mis videos entregados a toda la administración pública. 1. Ecuador es un país ingobernable y 2. Masacre en las cárceles de mi país. De una serie de 200 videos que engloban los problemas más acuciantes del Ecuador sin solución. Porque en mi caso en particular, al no tener vinculación político-partidista alguna, mis aportes, pedidos de audiencias, proyectos y videos son ignorados y prohibidos su difusión por una prensa acrítica. A raíz de los últimos acontecimientos del 2020 y 2021, donde hubo más de 100 muertes innecesarias y más de 100 heridos y desperdicio de recursos públicos en el control de las cárceles, el gobierno de Guillermo Lasso anunció 4 medidas para enfrentar la crisis carcelaria a las que me voy a referir, ampliando mi video Masacre en las cárceles de mi país, que el gobierno de Lenín Moreno lo minimizó y no aprobó ninguna política pública para el manejo del poder punitivo del Estado ante tanta inseguridad ciudadana. Primero, se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos y económicos necesarios para restablecer el orden. Criterio. Más de 10 estados de excepción se han dictado en los 2 últimos gobiernos en diferentes áreas. Por ejemplo, estados de excepción para controlar las cárceles, estados de excepción para combatir la pandemia, estados de excepción para controlar la minería ilegal, etcétera, etcétera. Yo les pregunto, ¿han desaparecido los problemas de la pandemia? ¿Han desaparecido los problemas de las cárceles de mi país, de la minería ilegal, o se han incrementado? Entonces, los estados de excepción solo movilizan temporalmente a la policía y al ejército y sitúan ingentes recursos económicos sin rendir cuentas a nadie. 2. Se ha establecido control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios filtro 1 y el control policial en los filtros 2 y 3. Criterio. Se termina el estado de excepción o emergencia carcelaria y el control militar o policial. Los amotinamientos y muertes continuarán en la mayoría de las cárceles de mi país, porque no se entiende que para combatir los delitos de cuello blanco y comunes hay que dictar políticas de Estado coherentes, estables, fiscalizables y debidamente financiadas. 3. Se ha cesado al general Edmundo Moncayo como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Criterio.
El cambio de director de la SNAI puede ayudar a la gestión carcelaria, pero sin un verdadero plan de rehabilitación del recluso o PPL, el cambio de personal solo se convierte en quítate tú para ponerme yo. Ni siquiera han leído el plan de rehabilitación carcelaria de Lenín Moreno y ya quieren construir otro plan para no cambiar nada. En cada cambio de gobierno y en cada amotinamiento o muertes y fugas se viene alertando sobre el déficit de guías penitenciarios, la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento, los programas de rehabilitación inexistentes o mal aplicados, la revisión de sueldos y salarios del personal de las cárceles, la evacuación de expedientes para prelibertades y las reformas en materia penal a las prisiones preventivas, a las medidas cautelares, al sistema de flagrancia, a los grilletes, a la depuración de jueces y fiscales, y nada pasa. 4. Se suscribió un decreto ejecutivo. Ya van más de 90 decretos ejecutivos dictados en lo que va del gobierno y nada cambia, a través del cual se nombra al coronel en servicio pasivo Fausto Cobo Montalvo como director de la SNAI. Criterio: solo leyendo el editorial del diario El Comercio, denominado "La muerte vuelve a rondar en las cárceles del país", del sábado 24 de julio del 2021, el coronel Fausto Cobo Montalvo se dará cuenta del enorme reto que le viene en sus hombros, que no es cuestión de más diagnósticos, si ni siquiera el plan de Lenín Moreno lo han leído, porque fue terminado cuando ya estaba un pie afuera de su periodo de gobierno, y ahora buscan nuevos planes estratégicos sin darse cuenta que el problema carcelario es por falta de políticas públicas que enfrenten con éxito las causas de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia común, con reformas al COIF y con un verdadero sistema de rehabilitación de los reclusos, eliminando las mafias internas de las cárceles en contubernio con el personal de guías civiles, militares y policiales, que tienen a cargo el control de los PPLs, etcétera, etcétera. Enlaces de los videos entregados en sus despachos sin respuestas. 1. Ecuador es un país ingobernable. 2. Masacre en las cárceles de mi país. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Muchas gracias.